Bienvenidos estudiantes del tercer grado a la sesión de hoy. Yo soy un docente egresado de la Universidad Nacional de Huancavelica, de la Facultad de Ciencias de la Educación, en la carrera profesional de Matemática, Computación e Informática. Muy bien, el título de la sesión de hoy es utilizamos los tipos de variables para representar las características de una población. En el tercer grado del área de matemática, yo soy el docente Denis Landeo Sotakura. Muy bien, vamos a dar unas dos reglitas para esta sesión. 1. Prestar atención. 2. Tomar los apuntes que sea necesario. Muy bien, vamos a presentar nuestra situación problemática que dice: la institución educativa San Francisco de Asís cuenta con 950 estudiantes. Se pretende realizar un estudio sobre sus preferencias deportivas, diferenciándolos entre sexo, edad y experiencia en competencias. Dado que el deporte favorece a la salud, por cuestiones de tiempo y recursos económicos se trabajó solamente con tercer grado de secundaria, grado en el cual hay 140 estudiantes. Se pidió un número determinado de estudiantes de cada sección que completaran una pequeña encuesta para efectos de realizar el estudio. En la encuesta se requería la siguiente información: sección, deporte, edad, sexo y número de veces que ha participado en un campeonato. Se obtuvo el siguiente cuadro: tipo, opciones y número de estudiantes. Secciones hemos tenido 4, A, B, C, D. 10, 12, 17 y 11 estudiantes, respectivamente cada uno de ellos. En el sexo hemos obtenido femenino y masculino, 18 femenino, 32 masculino. En los deportes, vóley, fútbol, otro y ninguno, Bueno, en vóley tenemos 13, fútbol 24, otros 8 y ninguno 5, Número de campeonatos: 0, 1, 2, Hay 0 personas que han participado en campeonatos. Hay 18 personas que al menos han participado en un campeonato, Y 7 personas que han participado en más de 2 campeonatos, Edad: tenemos 13 años, 14 años y 15 años, Tenemos 5, 28 y 7 estudiantes respectivamente, Muy bien. Ante esta situación problemática surgen los siguientes retos. ¿Qué variables expresan una cualidad y cuál es una cantidad? ¿Cómo se diferencian una de otra? ¿Qué variables se utilizarán para realizar el estudio? Muy bien. Esta situación problemática pues tiene 3 preguntitas o 3 retos, Y antes de dar solución a estos retos, pues vamos a ver un pequeño video, para tener un poquito más de noción de lo que vamos a trabajar hoy día. Bienvenidos. Es importante rescatar que, dentro de la estadística, uno de los elementos que tienen mayor importancia son el concepto de muestra y el concepto de variables. Recordemos que la estadística estudia las poblaciones y muestras en nuestro medio circundante y las interacciones de diversos elementos con este medio, para expresarlos numéricamente y gráficamente. Pero, ¿cómo elegimos las muestras? Es importante primero identificar que las muestras tienen objetos e individuos, clasificados por variables. Y una variable es todo rasgo que cambia de un individuo a otro, o de un objeto a otro. Y las variables es como clasificamos las muestras, y las muestras son subconjuntos de una población. ¿Pero por qué muestras? En ocasiones, por el tamaño y complejidad de estudiar una población, esta se vuelve difícil en su estudio. Es por este motivo que se estudian las muestras, ya que los resultados que obtengamos en la muestra se pueden considerar o generalizar hacia el comportamiento de toda una población. Para clarificar estos conceptos, utilizaremos un ejemplo de la vida cotidiana. Imaginemos que necesitamos comprar una sandía.
La sandía será nuestra población. Ahora imaginen que están frente al tendero que vende sandías. Observan una de todas las que tienen. ¿Cómo elegirán una sandía que sea de su agrado? Muchos dirán que por su color, por su textura e inclusive golpeándola u oliéndola. Pero existe una manera de elegir una sandía. Es decir, si esta sandía es nuestra población, lo ideal sería tomar una muestra de nuestra sandía. Pedimos al tendero que nos obsequie un pedacito de sandía, pero de diferentes lugares para estar seguros de que se nos da una sandía en buen estado. Recuerden que luego hacen trampa y justo nos dan la muestra de la mejor fruta. Llegamos a una decisión después de que probamos la sandía. En este caso, la vamos a elegir si la compramos o no compramos la sandía. Las variables serían el sabor y la textura. La población sería toda la sandía y las muestras serían los pedacitos que nos dio el tendero. Y estas muestras a su vez nos harán tomar una decisión. ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido que existen diversas poblaciones. Las poblaciones están clasificadas por las variables, es decir, por los rasgos que tiene cada individuo que compone una población. Pero cuando nosotros queremos analizar una población, por su complejidad debemos de elegir una muestra. Esta muestra y el resultado que obtengamos de la misma se podrá generalizar y podemos tomar la conclusión de que la población tendrá las mismas características que la muestra. Muchas gracias. Excelente día. Muy bien, jóvenes, espero que les haya parecido interesante el video. Pues en el video nos ha hablado pues de lo que es una muestra y una población, ¿no? ¿Y qué es una población según el video? Una población, pues no, es un conjunto de individuos, ¿no? Y ahora, de este conjunto de individuos, pues no, cuando se habla de muestra, pues decimos, ¿no?, que una muestra, pues no, es un grupo pequeño, pues no, de este conjunto de individuos, ¿no? Entonces decimos, ¿no?, que la población es lo general y la muestra, pues no, es una porcioncita, un pequeño grupo, pues, de la población, ¿no? Muy bien. Ahora, jóvenes estudiantes, el propósito de la sesión de hoy es identificar y diferenciar una variable cuantitativa de una variable cualitativa. Para ello vamos a tener, pues no, la resolución de la situación problemática mediante la investigación escolar. 1. Planteamiento del problema. 2. Desarrollo del plan. 3. Recolección y manejo de datos. 4. Análisis de datos. Y por último, fases de conclusiones. Muy bien, vamos a dar un pequeño resumen de lo que son variables estadísticas, ¿no? Las variables estadísticas miden las características de una población, ¿ya?, que puede ser cualitativa o puede ser cuantitativa. Una variable cualitativa, pues, no se puede medir, ¿no?, ya que es una cualidad o atributo, ¿no? En cuanto a la cuantitativa, dice que sí se puede medir. La cualitativa, pues, se puede o se divide en dos a su vez, ¿no? Pues es una variable nominal o una variable ordinal, ¿no? En una variable nominal podemos tener nacionalidad, sexo, estado civil, preferencias de alimentación, entre otros. En la variable ordinal, años, días de la semana, grados, fechas, entre otros. En la variable cuantitativa se dividen en dos, ¿no? Variable continua y variable discreta, ¿no? En la variable continua, pues, tenemos tallas, pesos, estatura, tiempo, entre otros. En la variable discreta, ¿no?, cantidad de vecinos, número de hijos, entre otros, ¿no? Muy bien, teniendo este pequeño resumen, pues no, ya nos vamos a lo que es el desarrollo de la situación problemática. 1. Vamos a ver el planteamiento del problema.
¿Cuáles son las preferencias deportivas de los estudiantes de nuestra institución educativa? De acuerdo al resumen de la encuesta, determinaremos las variables de estudio. Entonces diremos, ¿qué entendemos por una variable cualitativa y qué entendemos por una variable cuantitativa? Muy bien. Ahora vamos a desarrollar, ese plan. De la encuesta realizada a los estudiantes de la institución educativa San Francisco de Asís, ¿cuáles se consideran variables cualitativas y cuáles cuantitativas? ¿Por qué las consideras de esa manera? Pues vamos a hacer una recolección y manejo de nuestros datos. De acuerdo a las interrogantes de nuestra situación problemática, ¿cómo podríamos desarrollar? Muy bien, jóvenes, yo les recomendaría trabajar con esta pequeña tabla, ¿no? Ya que vamos a tener las características de la variable, hemos dicho, ¿no? Puede ser cualitativa o cuantitativa, ¿no? Entonces, estas variables también, pues, ¿no? Tienen su clasificación, ¿no? Ya que puede ser, ya que, pues, ¿no? Cada uno tiene su respectiva clasificación, ¿no? Y el tipo de variable que le corresponde, ¿no? ¿Ya? Yo les recomiendo de trabajar de esta manera, ¿por qué? Porque nos va a ayudar a sistematizar, pues, ¿no? Nuestra información. Muy bien. Pasaremos al análisis de los datos, ¿no? A ver, en las características hemos dicho que tenemos dos. La variable cualitativa y la variable cuantitativa, ¿no? Ahora, tenemos, en la cualitativa podemos sacar tres, lo que es el sexo, deporte y grado, ¿no? Ya vamos a analizar la primera parte. Tipo de variable. El sexo, hemos dicho que se encuentra en una variable nominal, ¿ya? El deporte también, una variable nominal. Ahora, el grado, ¿no? Es una variable que hemos hecho ordinal, ¿no? Ahora, en la variable cuantitativa, vamos a sacar tres, edad, número de campeonatos, la sección, ¿ya? Edad, el tipo de variable que es discreto, ¿ya? El número de campeonatos también va a ser discreto y la sección va a ser continua. ¿Ya ve? Hemos tratado de identificar, ¿no?, las características de las variables que teníamos dos, que era cualitativa y cuantitativa, ¿no? Las variables, pues decíamos que era el sexo, deporte, grado, edad y número de campeonatos, ¿no? Y hemos dicho que el sexo va a ser nominal, el deporte también nominal, ¿ya? Nominales, ¿por qué? Porque estos también son cualidades, ¿no? Ahora, grado va a ser también una cualidad, pero en este caso va a ser ordinal, ¿no? Cuantitativa, de cantidad, ¿no? Hemos dicho que la edad, número de campeonato, sección también son tipos de variables, no son variables, ¿no? Ahora, edad va a ser discreto, ¿ya? Número de campeonatos también discreto, ¿no? La sección, pues va a ser continua, ¿no? Esto sería, pues, ¿no?, nuestro análisis, pues, ¿no?, de acuerdo a la encuesta que hemos obtenido, ¿no? Muy bien. Por último vamos a tener las fases de conclusiones, ¿no? ¿Qué variables expresan una cualidad y cuál es una cantidad, ¿no? Las variables que expresan una cualidad hemos dicho que es la cualitativa, ¿no? Y la variable que representa cantidad, pues, es la cuantitativa, ¿no? ¿Cómo se diferencia una de la otra? Las variables cuantitativas hemos dicho que son aquellas que expresan características o cualidades, ¿no? Y no pueden ser medidas por números, ¿no?
Por otro lado, las variables cuantitativas son aquellas que se pueden expresar mediante un número. ¿Qué tipos de variables se podrán utilizar en el resumen de la encuesta? Pues tenemos 4 tipos de variables, ¿no? Variable nominal, variable ordinal, variable continua y variable discreta, ¿ya? Pues con esto, jóvenes, estaríamos dando respuesta, pues, ¿no?, a las preguntitas de nuestra situación problemática. Ahora, ustedes van a tener un trabajito parecido que dice: situación problemática número 2. El aula del tercer grado A cuenta con 30 estudiantes. Se pretende realizar un estudio sobre sus preferencias de sus comidas favoritas, diferenciándolos entre sexo y edad. Dado que la alimentación favorece y es esencial para nuestra salud, por cuestiones de tiempo y recursos económicos se trabajó solamente con 15 estudiantes. En la encuesta se requería la siguiente información: comida favorita, edad, sexo y número de veces que come al día. Se obtuvo el siguiente cuadro, ¿no? Tenemos sexo, comida favorita, número de veces que come al día y la edad, ¿no? Y de acuerdo a este cuadrito, pues ustedes van a identificar, ¿no?, qué variables se utilizarían para realizar el estudio. Ahora, mencione los tipos de variables, ¿no? Ya, ese es el reto de ustedes para esta semana, pues, ¿no?, que tiene un parecido, pues, a lo que nosotros hemos trabajado ahora. Ahora, pues, no vamos a dar, pues, no, ya las siguientes preguntas, ¿no? ¿Qué aprendimos? Aprendimos a identificar qué es una variable cualitativa y qué es una variable cuantitativa, ¿no? ¿Cómo lo aprendimos? Mediante la resolución de una situación problemática. ¿Para qué aprendimos? Para saber identificar en nuestra vida cotidiana, pues, ¿no?, cuáles son las variables cualitativas y cuáles son las variables cuantitativas, ¿no? Muy bien. Ya en conclusión, ¿qué son las variables cualitativas y cuantitativas respectivamente? Hemos dicho que las variables cualitativas son aquellas que expresan características o cualidades y no pueden ser medidas con números. Por otro lado, las variables cuantitativas son aquellas que se expresan mediante un número, ¿no? ¿Cuáles son sus clasificaciones de las variables cualitativas y cuantitativas? ¿No? En las cualitativas hemos dicho que son variable nominal y variable ordinal. Y en las cuantitativas, pues, ¿no?, que son variables continuas o variables discretas, ¿no? ¿Para qué se usan las variables cuantitativas y cualitativas? Una variable estadística, ya hemos dicho que es una característica que puede fluctuar y cuya variación es susceptible a adoptar diferentes valores, ¿no?, los cuales pueden medirse u observarse, ¿no? Las variables adquieren valor cuando se relacionan entre otras variables, ¿no? Entonces hemos dicho que las variables, bueno, nos van a ayudar, pues, ¿no?, a identificar, ¿no?, las características de una población, y de acuerdo a que estas características también, pues, no se van a poder relacionarse, ¿no? Si tienen alguna duda, jóvenes, pues, no, ya se pueden comunicar con mi correo electrónico, que es 2018-23-3018@unh.edu.pe. Si no, comunicarse a mi número telefónico, que es 942-410-777. Si no, también, pues, no, por el Facebook estoy como Denis Landers Otakuro. Y los que tienen mi número telefónico, pues, no, por el aplicativo del WhatsApp. Muy bien, jóvenes, muchas gracias.